Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuevo Tiempo Honduras presenta de una forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros y amigos estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Conoceremos las enseñanzas bíblicas fundamentales centradas en Cristo, las raíces de la fe cristiana que nos aseguran el gozo de la salvación, la orientación basada exclusivamente en la Biblia para que fortalezcamos nuestra relación personal con Dios con independencia de cuál sea nuestro origen u opiniones. A continuación presentamos En esto creemos. No puedo más. Estoy rendido. Ha sido un día ajetreado. Ya no puedo más. Uy, solo quiero dormir. Creo que sí. Eso voy a hacer un rato, dormir. Ya no puedo más. No, momento. Casi cometo un error grande. No puedo irme a dormir y descansar sin antes leer la Biblia. Qué bueno que lo dejé aquí. Justamente en la mañana también hice lo mismo. Vamos a ver. Antes, en la ley de Jehová me deleito, porque en ella medito de día y de noche. Bueno, voy a revisar qué me falta hacer hoy. Creo que el súper, las compras. Una persona necesitada. Yo hoy estudié que tenía que amar al prójimo. Sí, voy a ayudarlo. Hola joven. Quiero compartir algo contigo. Sí, mira, toma. Sed pues hacedores de la palabra y no solo oidores. No sé qué hacer hoy en la noche. Ya terminé mis tareas, ya tengo un poco de tiempo libre. No sé si salir con mis amigos. Puedo ver una serie en Netflix. Hace días que no la puedo ver. Mensaje. Viviana. Hey, hola Yoshua, ¿cómo estás? Fíjate que te quiero invitar a una fiesta que va a haber hoy en la noche a las 7, la fiesta de cumpleaños de Samantha. No sé qué te parece. Ahí te lo dejo para que decidas. Una fiesta de cumpleaños. Quiero pastel, la verdad que sí tengo. Ok, tengo un mensaje nuevo. Vamos a ver, mensaje. ¿Qué tal estás? Fíjate que te escribía porque, no sé si te acordás, la persona que llegó por primera vez este sábado que pasó a la Sociedad Jóvenes me acaba de confirmar que sí quiere recibir el estudio bíblico, entonces necesita apuntas. Vamos hoy a las 7, damos el estudio bíblico y bueno, de esa manera logramos que se bautice para el próximo sábado. Me avisas entonces, paso por vos a las 7 y nos vamos allá. Nos vemos. Ay, el hermano Roberto. Habíamos esperado tanto por darle ese estudio. No sé qué hacer, la verdad. Hace tiempo que no veo a estos muchachos. Quiero verlos, la verdad, pero él necesita su estudio también. Necesito saber qué hacer en la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Definitivamente tengo que ir a darle el estudio bíblico. Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a una edición más de En esto creemos. Llegamos al cuarto miércoles del mes aquí en tu canal Nuevo Tiempo Honduras. Y una vez más estoy gratamente acompañado con el pastor Denis Rodríguez. Pastor, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Nos sentimos realmente contentos y agradecidos con Dios porque Dios es bueno. Después de un tiempo de no estar con ustedes, nuevamente regresamos a este hermoso programa que sé que es de una gran bendición para su vida
y para nosotros también. Por supuesto, nos da la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Y justamente, pastor, ese es el tema de esta noche, la veracidad, la confiabilidad de la Biblia, la palabra de Dios. Si estudiamos en ella, tenemos que estar seguros por qué podemos confiar en ella. Pero, pastor, ¿le parece si antes oramos pidiendo la dirección de nuestro Dios para poder ser iluminados en este estudio? Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, porque estamos aquí listos para iniciar un nuevo programa. En esto creemos y vamos a hablar precisamente de tu palabra. Ilumínanos, Padre. Danos la sabiduría necesaria para poder hablar de este libro tan extraordinario que ha cambiado vidas a través de la historia y seguirá cambiando vidas hasta que tú vengas en gloria y majestad. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, queridos televidentes. Esta noche vamos a investigar un poco la manera como podemos confiar en la palabra de Dios. Recuerden que todas las verdades que ya hemos hablado en ediciones anteriores de este programa y las que hablaremos posteriormente están centradas en la Biblia. Pero para poder creer en estas verdades, ¿cómo podemos confiar en este libro? Pastor, hemos escuchado muchas veces una frase un tanto despectiva que se dice: la Biblia es escrita por hombres, lo cual es una realidad, es escrita por hombres. ¿Cómo podemos confiar que estos hombres no plasmaron aquí sus propios pensamientos, sus propias ideas? ¿Cómo podemos creer que este libro es una revelación del Dios infinito? Definitivamente, Jorge, para poder dar respuesta a esta pregunta tenemos que ir a la Biblia. Porque en la Biblia aquí están todas las respuestas que nosotros necesitamos para poder creer en este libro santo. Es sumamente importante que usted, hermano, vaya a la Biblia y excave profundamente para encontrar el gran tesoro que se encuentra definitivamente en ella. Muy bien, así que le vamos a pedir que esté listo con su Biblia, pero ahora que usted dijo una palabra clave, pastor, excavar un gran tesoro. Mientras hablábamos en la previa a este programa, usted me comentó una historia, yo no sé si era su plan también compartirla aquí, pero me encantaría como introducción que pudiera compartir de dónde viene esta frase que vino a su mente: excavar un gran tesoro. Definitivamente, esta es una ilustración sermónica que cuenta la historia que un hombre muy rico, un hombre acaudalado, un hombre que tenía tierras y muchos negocios, antes de morir le dijo a sus 2 hijos: les voy a dejar un tesoro, pero lo voy a dejar enterrado en uno de los terrenos. Así que ustedes tienen que excavar profundo para encontrar el tesoro. El tiempo pasó, el hombre enfermó, murió, ¿y qué creen que pasó? A excavar, o sea, los hijos dijeron: hay que excavar, encontrar un baúl, o ni siquiera sabían, imagino yo, cuál era exactamente el tesoro. Así que efectivamente los muchachos comenzaron a excavar y excavar y excavar y excavar y removieron la tierra de casi todos los terrenos, que al final no encontraron nada. Pero uno de ellos dijo: bueno, ya que hemos excavado, comencemos a sembrar. Y sembraron toda la tierra, y fue la mejor cosecha de años. ¿Por qué? Porque habían removido toda la tierra, y ahí se cumple la promesa del Padre: les voy a dejar un gran terreno, pero tienen que excavar profundo. La herencia precisamente era el trabajo de esas tierras y la productividad que iban a dar esas tierras. Se hicieron ricos. Wow. Se hicieron ricos. Ahora, nosotros también se nos ha heredado un gran tesoro. Y ese tesoro está en las Sagradas Escrituras. Y muchos lectores superficiales agarran la Biblia y creen que con solo el hecho de leer un versículo o un capítulo van a encontrar ese tesoro. Pastor, de hecho hay algunos que tienen la práctica de decir: bueno, ¿qué será lo que Dios me habla? Cierran los ojos y dice: donde abra la Biblia, eso es lo que Dios me quiere decir. Y por ahí yo escuché una anécdota que había uno que estaba pasando un momento muy triste,
se quería suicidar y todo, y dijo, donde yo abra el versículo, donde ponga el dedo, y encontró aquel versículo que Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, es peligrosa esa práctica, pastor. Definitivamente. No sé si es la manera correcta de estudiar la Biblia. No, para poder estudiar la Biblia hay que excavar profundo. Ok. Para encontrar el tesoro más grande y más extraordinario que Dios nos heredó en esta santa y hermosa palabra. ¿Quieres encontrar el tesoro, mi hermano? Excava profundo. ¿Dónde? En el estudio de la Biblia. Entonces, es momento, pastor, de contestar la pregunta que tenemos en el aire. ¿Es la Biblia, este libro escrito durante muchísimos siglos, ¿no?, un libro inspirado por Dios? ¿Es la Biblia inspirada realmente por Dios? Bueno, definitivamente tenemos que ir a la Biblia. La Biblia en 2 de Timoteo, vayamos a la Biblia y abramos nuestra Biblia. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16, nos dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es clara y dice que Dios inspiró en el hombre para escribir la palabra de Dios. Ahora, aquí hay una palabra importante que debemos de entender: inspiración. En el griego original, esta palabra significa theoknetus. A ver, déjeme intentarlo, para la gente que está escribiendo, porque usted siempre nos enseña un poco de griego, claro, de hebreo y arameo, que son los 3 idiomas, dicho sea de paso, en que fue escrita la Biblia, ¿no? Correcto. A través de diferentes siglos. Nectus. Nectus. Esa es la palabra que significa inspiración. Inspirada por Dios. Exactamente. Okay. Theoknetus. Ahora, sabemos que en el griego, para nosotros, la inspiración en el español la entendemos como cuando un artista dice, estoy buscando inspiración para pintar un cuadro. Pero en el griego, ¿qué significa esta palabra nectus? Theoknetus significa que Dios sopló. Interesante, ¿no es cierto? Sí, sí. Dios sopló en la mente de los profetas, en la mente de los escritores bíblicos, las ideas, las historias, los conceptos, para que el hombre, una vez en su mente, una vez que Dios haya soplado en ellos tomaran el lápiz y el papel y escribieran en palabras humanas la idea que Dios puso en su mente. Mira qué interesante esto. Muy interesante. Ahora, yo quiero dejar bien claro, Dios no dictó la Biblia palabra por palabra. Dios no escribió la Biblia. Los profetas no fueron la pluma de Dios. Creo que solamente tenemos 2 secciones de la Biblia, usted me corrige, pastor, que fueron literalmente el dedo de Dios. Los 10 mandamientos, 1, Éxodo 20, y cuando aparece la escritura en la mano con Belsasar, ¿no? Exactamente. Mene, tekel, uparsin. Exactamente. Las únicas 2 partes donde literalmente Dios escribe. Solamente. Ya luego Dios inspira. Otro ejemplo que me gustaría poner para que nuestros televidentes lo puedan entender aún mejor, como que yo le pida a usted, pastor, que salga al pasillo, aquí fuera del estudio de grabación, y que mirara un cuadro que yo nunca he visto. Entonces usted sale al pasillo, mira ese cuadro, esa obra de arte, y luego usted viene y me lo cuenta. Pero usted me lo va a contar y me lo va a tratar de describir en sus propias palabras. No es exactamente igual a que yo lo vea. Por eso Pablo dijo, ahora nosotros vemos oscuramente. Los profetas, los apóstoles nos trataron de describir una verdad maravillosa. Imagínense Moisés tratando de describir la creación. Creo que le faltaron palabras. Muchas palabras. Juan, por ejemplo, tratando de describir todo lo que miró en el Apocalipsis. Yo creo que ese hombre, el lenguaje humano se le quedó corto. Pero aún así, creo que fue el método para que Dios pudiera traducir al lenguaje humano verdades que vamos a terminar de entender en la eternidad. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto definitivamente, porque lo que está plasmado en la Biblia es la palabra de Dios y es lo que Dios quería que estuviese escrito en la palabra de Dios. La Biblia hay que verla como ese cuadro que dices tú, completo.
no por partecitas, porque hay algunas personas que se dicen, de este cuadro me gusta esta parte, sin ver el contexto general. Es como la ilustración del elefante con los 5 ciegos. A ver, refrésquemela por favor, pastor. Ok, la ilustración del elefante es que vino un hombre, dijo, llevó a 5 personas ciegas a ver un elefante, nunca lo habían visto. Bueno, a tocarlo, porque no podían verlo. Perdón, hermano, sí, definitivamente a tocarlo. A tocar el elefante, porque claro, nunca habían tenido la experiencia. Así que uno se fue a la pata y agarró a aquel elefante la pata y dijo, uy, el elefante es como un árbol. Porque claro, solo tocó la pata. Exactamente. Otro le tocó la cola y dijo, uy, el elefante es como una culebra, porque le tocó la cola. Claro. Y así sucesivamente los demás ciegos lograron captar lo que ellos pudieron tocar. Por eso tantas equivocaciones hoy en día con referente a las doctrinas bíblicas y al mensaje de la Biblia, porque hay personas que solo quieren coger un texto sin el contexto general. La Biblia es una sola unidad, tanto desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que duró, escucha hermano, 1500 a 1600 años. Ahora, escucha este dato. En el libro de Apocalipsis hay más o menos unos 400 versículos. 225 versículos hacen referencia al Génesis de la Biblia. Wow. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible? Hay una armonía completa y totalmente. De diferencia de 1500 años. O sea, con una imagínense, precisión asombrosa. El pensamiento nuestro, para que alguien se haga una idea, hoy que estamos en el 2021, con alguien que vivió hace 1500 años es muy diferente. Debería estar pasado de moda. Completa y totalmente. Por eso recordamos este versículo, 2 Timoteo 3:16. Toda, mire que la palabra todo o toda es una palabra absoluta. Completamente. Toda escritura es inspirada por Dios. Y quiero meter una cuñita aquí. ¿A qué le llama Pablo la escritura? Porque recordemos que el Nuevo Testamento recién se está escribiendo. Lo que Pablo se refiere cuando dice escritura al Antiguo Testamento, es incluso al Antiguo Testamento. Y Pablo afirma, eso que algunos dicen que está pasado de moda, es inspirado por Dios, como las cartas paulinas, como los evangelios, toda la escritura. Así que para poder conocer a Dios y su revelación, debemos de leer toda la Biblia. Toda la Biblia, y de hecho la Biblia estaba dividida. En el Antiguo Testamento tenía 3 o 4 secciones. La sección del Pentateuco, que eran los primeros 5 libros de Moisés. Que los judíos le llaman la Torá. La Torá. Luego están los históricos, sí, Reyes y Crónicas. Josué, luego están Jueces, los sapiensales, que son Salmos, Eclesiastés y todos esos que son poéticos, y los proféticos, que son Isaías hasta llegar hasta Malaquías. Pregunta puntual, pastor, para cerrar esta sección. ¿De qué nos habla la Biblia? Pero no se me extienda, que usted se me emociona. ¿De qué nos habla la Biblia y de quién? En palabras sencillas. La Biblia son 2 temas básicos. Salvación. Eso es de qué nos habla la Biblia. ¿De qué nos habla la Biblia? De la salvación. ¿Y de quién? ¿De quién? De Jesucristo. El personaje fundamental en la Biblia es Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el Grupo Fruc. Lo ha escuchado usted, ¿verdad, pastor? Claro, por supuesto, lo he escuchado. El Grupo Fruc nos dice, la Biblia nos habla de Cristo. Vamos a esta pausa musical, pero regresamos con más de tu programa En Esto Creemos. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor.
has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Que hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Y no dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues, que el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. La Biblia nos habla de Cristo. Nos habla, nos habla. La Biblia nos habla de Cristo. Nos habla de Cristo. La Biblia nos habla de Dios. Nos habla de Dios. Qué precioso canto. La Biblia nos habla de Cristo. Y definitivamente que es el personaje principal, fundamental de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la figura central es Jesucristo, Jorge. Totalmente de acuerdo, uno de mis cantos favoritos dentro de nuestro himnario e interpretado magistralmente por los muchachos de la agrupación FRUC. Pastor, continuemos con el estudio dándole a nuestros televidentes las razones por las cuales podemos confiar plenamente en lo escrito en la palabra de Dios. Usted nos decía en la introducción que fue inspirada por Dios. ¿Quiénes recibieron esta inspiración, pastor, que nosotros hoy tenemos en nuestra mano, disponible en 66 pequeños libros? Dicho sea de paso, eso significa Biblia, ¿no? Del término latín biblos, colección de libros. ¿Quiénes recibieron esta inspiración que hoy tenemos nosotros? Es interesante, Jorge, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos damos cuenta a quién Dios sopló. Como dijimos, Dios sopló, inspiró, puso en la mente de quiénes, de profetas, de reyes, de doctores, de publicanos, de pastores de oveja
Es sumamente interesante. Por eso la Biblia... Diferentes estratos sociales, diferentes formas de pensar, diferentes épocas, diferentes culturas. Totalmente. Educación. Sí, sí. Educación, que eso es importante. Yo, por eso, cuando nosotros leemos a Pablo, nos damos cuenta que fue instruido a los pies de Gamaliel, y leemos a Pablo, nos damos cuenta que Pablo tenía una educación alta. Sí. Pero vamos a Mateo, que fue prácticamente un recolector de impuestos, o nos vamos a un pastor de ovejas de David, nos damos las diferentes formas de escritura, las diferentes maneras de decir las cosas. Dios inspiró a los hombres, y los hombres tomaron esas ideas, esas historias de Dios, y la plasmaron en papel, en papiros, con su propia, ¿cómo podríamos decir? Educación, conocimiento, acervo, lo pusieron en papel. Y es por eso que podemos decir, Jorge, claramente que la Biblia tiene dos naturalezas, así como Cristo tiene dos naturalezas: humano, porque Cristo era totalmente humano, y totalmente divino. ¿No es cierto? Triunfó como humano para que su divinidad nos diera de su gracia. La Biblia también tiene divino, una naturaleza divina, y una naturaleza humana. La divina, las ideas, el soplo de Dios, la inspiración, y lo humano, el hombre con un lápiz y un papel poniendo. Por eso tú decías al inicio que las palabras humanas se hicieron cortas para la revelación divina. Sí, tenemos muchos ejemplos, como aún algunos escritores, ellos recibieron esa inspiración, y aunque no entendían a cabalidad lo que habían visto, lo que habían contemplado en una visión, tenemos el caso de Daniel, por ejemplo. ¿Se acuerda, pastor, que él recibe una visión, Daniel capítulo 10, capítulo 11, y luego llega el ángel Gabriel a explicarle, porque el mismo Daniel escribe por instrucción, pero él dice, mira, te voy a explicar porque tú hasta te enfermaste de lo que escribiste, no lo entendiste cabalmente. Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, se le ordena escribir todas las visiones que le son mostradas, pero no significa que él entendió a cabalidad el significado de todas estas visiones. Y en el caso de Pedro, pastor, en una plática junto con los discípulos y Jesús les pregunta, ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta, esto te lo tuvo que haber inspirado mi Padre. O sea, no hay manera que tú solito hayas llegado a esta conclusión. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera. Amén. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo soplados, inspirados. Y aquí entramos en un aspecto importante, por el Espíritu Santo. O sea, aquí estamos viendo las tres personas, el Padre, el Hijo y la guía del Espíritu Santo, que hizo que aquellos hombres pudiesen plasmar, siendo guiados por el Espíritu Santo, aunque no entendían muchas cosas. Por ejemplo, las ruedas que miró el profeta en el Antiguo Testamento, Ezequiel, que se movían y que se movían de un lado para otro, algo extraño. Sí, la visión del trono de Dios, que aún cuando él lo describe, no es sencillo entenderlo, pastor. Pero el Espíritu Santo los guió a ellos a escribir, y como lo dijimos al inicio, en un periodo, si hubiera sido 15 años, pues uno dice, bueno, se pusieron de acuerdo también, alguno podría decir eso, ¿no? Pero estamos hablando de 1500 a 1600 años solamente por la providencia divina, definitivamente. Porque no hay ningún error en cuanto a la consistencia de los dos grandes temas, en cuanto a la salvación y en cuanto a Jesucristo. No hay. Hay armonía en los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. En propósito, en idea, en hecho, desde que Génesis 3:15 dice,
porque la serpiente te herirá en el carcañal y tú la pisarás en la cabeza, que es la primera profecía mesiánica a Jesucristo, hasta Apocalipsis, cuando el Cordero viene por la novia, que es la iglesia, que es Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1, para aquellos que están anotando, también nos afirma esta verdad de quienes recibieron esta inspiración. Dice así la palabra del Señor: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Exactamente. Esa palabra profeta era determinada en la Biblia para aquellos hombres humanos que tenían fallas también, pero que eran elegidos por Dios para poder llevar el mensaje al pueblo. Lo llevaban y después lo dejaban transcrito para las futuras generaciones escucharan o leyeran, mejor dicho, el mensaje que Dios había dado a su pueblo en épocas anteriores. Y lo autenticaban. Claro. Con un así dijo Jehová Dios. Esa era la palabra clave que autenticaba un mensaje. Lo que le daba autoridad. Lo que le daba autoridad, definitivamente. Y esto es importante que lo entendamos, porque si fuera escrito en un solo idioma, pues estoy de acuerdo, pero fueron 3 idiomas. Sí. Hebreo, arameo y el griego koiné, que hablaba Jesucristo. No es el mismo griego de ahora, el koiné es como un griego antiguo, ¿no? Antiguo, exactamente, que hablaba Jesucristo, que fue escrito la Biblia como un hilo de oro, dice el espíritu de profecía. La hermana Elena G. de White dice, escrita como un hilo de oro que teje desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Inclusive ocuparíamos otro programa completo para poder hablar hechos históricos, descubrimientos arqueológicos que afirman la veracidad de los relatos bíblicos. Se ha encontrado, por ejemplo, muchos de los escritores romanos que no son bíblicos y que hacen referencia a Jesús. O en el caso de los descubrimientos arqueológicos, cuando se encuentran los papiros de las cuevas de Qumran, la piedra moabita que hace referencia a algunas de las narraciones de las guerras que existen en Primera y Segunda de Reyes. Así que podemos confiar en que la Biblia no solamente es un libro de falacias, no es un libro de cuentos, son realidades, verdades que ocurrieron de un Dios actuando a lo largo de la historia de su creación de la humanidad. Pastor, justamente a ese punto vamos. Junto con estas evidencias arqueológicas, históricas, que afirman la veracidad de este libro, ¿cómo podemos confiar que los 66 libros que entraron a la Biblia son realmente los correctos? Porque de repente algunos han ojeado que existen otros libros que no entraron, no se consideraron inspirados por Dios. Hay gente que tiene una Biblia con más libros que otros que tienen una Biblia con menos libros, y ahí entra la controversia. Exacto, y algunos dicen, bueno, ¿cómo sabemos que realmente o qué norma se tomó para decir este libro sí fue inspirado por Dios y este no? ¿Cuál fue la norma? Bueno, hay un canon bíblico que fue formado. ¿Quiénes comenzaron a formar este canon bíblico? Primero, el Antiguo Testamento. Ya dijimos que el Antiguo Testamento estaba formado por 4 secciones, dijimos. Sí. Pentateuco, estábamos hablando de los historicistas o los libros históricos, estamos hablando de los sapiensales y de los profetas. ¿Quién formó este canon? De acuerdo a los estudios y de acuerdo a algunos historiadores, se le da esta hecho a Esdras y a Nehemías. Los encargados de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Exactamente. Entonces, cuando ellos van y ponen todo en orden, también ordenan lo que es el Antiguo Testamento, en lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Luego vemos más adelante el Nuevo Testamento, que fue formado en el nacimiento de Jesucristo, en los primeros siglos, y se escribió el Apocalipsis hasta el año 100 después de Cristo, con la muerte del apóstol Juan, que fue el último escritor del libro de Apocalipsis. En la isla de Patmos, donde fue exiliado. Exactamente. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para formar el canon bíblico? Correcto. Número 1, y esto es importante que usted lo entienda para ver por qué muchos libros no entraron. Y el primer criterio ¿fue escrito por un profeta o fue escrito por un apóstol? Ese fue el primer criterio que utilizaron. Y entonces llegaron a la conclusión que los libros que forman el canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron escritos por profetas, y el Nuevo Testamento... Era como el primer requisito. Por los apóstoles.
que fueron testigos presenciales. Ese es el primer requisito. Por eso hay otros libros como ustedes lo han escuchado, por ejemplo, los libros como Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, Eclesiástico. Todos esos libros no fueron escritos por un profeta ni por un apóstol. Entonces no podían clasificar, por decir así, dentro del canon bíblico. Exactamente. Esa consideración, pastor, corrígeme si estoy equivocado, se lleva cerca del siglo III después de Cristo en el Concilio de Nicea. Es en este lugar donde se reúnen y empiezan a definir cuáles son aquellos libros. No sé si estoy equivocado en el dato histórico ahí. Déjame ver, yo creo que escribí algo de esto. Fue en el Concilio de Cartago. ¿Ese fue previo? Sí, en el 397. Okay, en el siglo III, IV, 397, en el Concilio de Cartago, fue cuando definen los 27 libros del Nuevo Testamento. Y ya estaban, solo se unen al compendio que estaba ya del Antiguo Testamento. Exactamente. Entonces, entiendo. El segundo criterio que se usa para decir este libro sí es bíblico fue la autoridad del libro. ¿En qué sentido? Ajá. Que todos los libros, lo que veníamos diciendo, son autenticados o verificados con un así dice Jehová. Nunca palabra de hombre. Claro. Sino que un así dice Jehová. Y fueron escritos y ahí fueron dados. Mire qué cosa más interesante, hermano. Porque estos son criterios que se utilizaron. El tercer criterio fue contenido. ¿Qué decía el contenido? Si el contenido era correlacionado con los demás contenidos de los demás libros de las Sagradas Escrituras. El contenido, y se llegó que esos 27 libros en el 397 en el Concilio de Cartago, ahí se definió que sí eran para poder encontrar. Y el último, la exactitud histórica y doctrinal. Si hay algo que es sumamente importante, hermano, es que usted tiene que entender que los libros apócrifos. Repite esa palabra, pastor. ¿Libros? Apócrifos. ¿A qué nos referimos? Ya usted dio algunos ejemplos, pero ¿a qué nos referimos con apócrifos? Libros apócrifos. Apócrifo, la palabra significa escondido. Okay. Que alguien escribió escondidamente ese libro y lo lanzó como para poder formar el canon bíblico. Es como que yo viviera cerca del siglo II después de Cristo, quiero meter mis ideas a la iglesia, escribo un libro, pero digo yo, bueno, ¿quién le va a hacer caso al Evangelio de según Jorge? Entonces, en lugar de ponerle Evangelio según Jorge, me hago pasar por Pedro, por María Magdalena. Por Judith. Entonces me pongo un nombre que parezca de la época, lo revisan los autores y dicen, no, este libro no parece ni siquiera tener la antigüedad que dice, y contradice las creencias de los demás libros que hemos considerado en el canon. Y eso es importante porque las doctrinas también que están dentro de ellas, por ejemplo, en los libros apócrifos se habla de oraciones y sacrificios por los muertos. Esos libros apócrifos que no entran en el canon de los 66 libros, pero esos otros extra enseñaban doctrinas que no van acorde. También otra que se enseñaba eran como asuntos ¿cómo le podríamos llamar? De medium, de espiritismo, de esotería. Entonces eso está incluido en esos libros apócrifos y se dieron a la conclusión de que no podían entrar y no entraron definitivamente. Bueno, esto y más vamos a seguir aprendiendo. Está buenísimo el tema, pastor, me encantó esta sección. Podemos confiar. Miren, cuando leemos la Biblia entendemos que estamos bajo el contexto de un gran conflicto. Dios, nuestro Señor, que se desea revelar a nosotros, nos ha proporcionado la Biblia. Y Él, a través de su Espíritu Santo, no permitió que ningún libro que no fuese inspirado entrara dentro del compendio de lo que hoy tenemos como la palabra del Señor. Satanás intentó ingresar sus propias doctrinas a través de estos libros apócrifos. Estos datos y más lo vamos a ver ahora en la opinión del experto con el pastor Daniel Busquets. Regresamos en más de En Esto Creemos. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen.
Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? A continuación vas a descubrir en 2 minutos la verdad sobre la Biblia. ¿Estás preparado? Comencemos. La Biblia es el único libro que demuestra su autoridad de forma irrefutable. ¿Sí? ¿Cómo? Con la profecía predictiva. Léelo y me cuentas. Satanás puede adivinar hechos o anunciarlos y luego provocarlos, pero solo Dios conoce el futuro. Es su sello de autoridad. Hay muchas profecías con años o siglos de antelación. La destrucción de Tiro en Ezequiel 26, destrucción de Edom en Jeremías 49 y cientos de profecías mesiánicas. La probabilidad de acertar era de 1 entre trillones, pero ocurrió. Daniel se escribió siglos antes de Cristo y en el capítulo 2 describe desde Babilonia hasta Europa con precisión. En el 7, 8 y 11 Alejandro Magno y la división de su imperio. En el 9 el comienzo exacto del ministerio del Mesías. Para comprobarlo basta la Biblia, una calculadora y un libro de historia. La Biblia no contiene mitos, su estilo literario, testimonios escritos, geología e historia lo demuestran. Dios no se revela con mentiras. Algunos dudan de su fiabilidad arqueológica, pero el descubrimiento de los hititas en Karnak, el palacio de Sargón, la ciudad de Jericó, la tablilla de Sarsequim y muchos otros demuestran que la Biblia tenía razón. ¿Y cómo sé si lo que leo es auténtico? Hay 2 variables, número de copias y cercanía de las copias al evento. Las copias de la Biblia son de las más cercanas al original de todas las obras antiguas. En Qumran se demostró una fiel transmisión del Antiguo Testamento durante miles de años. Míralo en Google. Y no hay ningún libro en el mundo del que tengamos tantos manuscritos, más de 5.000 del Nuevo Testamento. Dudar de la Biblia es dudar de Platón, Julio César, Homero y todas las obras de la antigüedad clásica. En 2 de Timoteo 3 dice que toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Palabra por palabra? No. Dios inspiró el pensamiento del autor, pero respetó su lenguaje. Por eso cada libro tiene vocabulario, perspectivas y estilos diferentes. Sí, pero ¿tiene errores? La Biblia es un proyecto divino humano, y todo lo humano puede ser imperfecto por escritura, omisión, transmisión o traducción. Sin embargo, Dios mismo se encargó de que su verdad llegara intacta hasta ti. Por eso la Biblia tiene plena autoridad. Su poder sigue transformando vidas, pero comprobar este argumento depende de ti. En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto. Hasta pronto. Estamos de vuelta en tu programa En Esto Creemos, después de ver esa maravillosa cápsula, La Verdad en 2 minutos. Siempre nos sorprende gratamente el pastor Daniel Busquets, un hombre con una capacidad de síntesis increíble, increíble. Esa es la única palabra, ¿verdad, sí, pastor? Sí, definitivamente un hombre muy sabio. Bueno, y ahora aquí nosotros vamos a intentar seguir ampliando estos conceptos que nos afianzan nuestra fe en la palabra del Señor. Pastor, quisiera consultarle ahora a usted cómo podemos comparar o a qué podemos nosotros comparar la Biblia. ¿Qué significa para nosotros este libro? Que usted me decía una frase antes de que comenzáramos. El libro más amado y más odiado. Y más odiado, históricamente. Tantas personas, tantos intentos de desaparecer este libro. Completa y totalmente. Bueno, hay que ir a la Biblia. La Biblia tiene todas las respuestas. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, un versículo muy conocido por nosotros, que no tendríamos que leerlo, pero lo vamos a leer para testimonio. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A mi camino. Es interesante, la Biblia es una lámpara que nos dirige, pero para poder utilizar esta lámpara tengo que hacerla mía, que prenderla. Claro. Y recuerdo vívidamente algo que me pasó a mí en El Salvador. Una historia más. Sí, póngase pila, que las historias son muy buenas. Me río porque fue tan cierto. Una vez nos llegaba una donación grande a El Salvador. Cuando yo ¿Usted trabajaba en El Salvador? Yo trabajaba en la misión suroriental del Salvador, en San Miguel. Allí estábamos nosotros trabajando, 1999 por ahí. Y entonces nos llegó una donación grande para comprar un carro para poner una clínica móvil ahí.
Ese era el propósito, poner una clínica móvil, un compresor, una silla de odontólogo e ir por todas las comunidades, y lo logramos con la ayuda de Dios, porque nos llegó esa bendición. Así que fuimos a la DIDEA, y la DIDEA es como la Toyota acá, perdón por los anuncios, ¿verdad? Pero así es más o menos. Y fuimos a la DIDEA y ahí estaba el carro, un Peugeot de 3.5 toneladas métricas de espacio, un grande. Ideal para una ambulancia, bueno, una clínica móvil, que era lo que ustedes querían. Ideal, así que vine yo y le pregunté a la muchacha, ¿cuánto vale el carro? Me dijo ya la cantidad, y yo vine, está bien, perfecto, y lo pagué el carro. Y entonces pastor me dice, venga mañana, se lo vamos a tener lavado y listo para que usted se lo lleve. Okay. Está bien, dije yo, así que me fui para mi casa contento y feliz, ya que iba a presentar este proyecto el sábado a la sesión de la misión, y regresé al día siguiente. Llegué, fui con la muchacha, aquí vengo contento, así que cuando me dieron el carro olía nuevo. Es una sensación extraordinaria. Yo siempre quería romper los plásticos de los asientos y fue lo primero que hice. Y me monté al carro. Okay. Lo cerré y le di a la llave. No prendía. No, estaba nuevo. Por eso digo, no prendía. Es la transición del 1999 al 2000, esa transición. Hubo un cambio en los carros en ese año, aunque muchos no se recuerdan, pero hubo un cambio. Así que fui para adentro donde la muchacha, le dije, mire, señorita, acabo de comprar el carro, se lo pagué al contado y no es posible que no lo he sacado de aquí y no me prende el carro, se me arruinó. Y me dijo la muchacha, pero no, me dijo, ¿cómo es posible, pastor? Y llamó al mecánico, vinieron el mecánico, revisó la batería, revisó el combustible, revisó todo y dijo, no, está perfecto. Pero el hombre sabio me dijo, móntese, pastor, préndalo, me dijo. Así que yo fui, me monté al carro y ¡rum! Nada. Y entonces me dijo, venga, pastor, me dijo, venga, me agarró del hombro y pobrecito, me imagino que entró adentro, ¿no? Y me llevó al lado de la puerta del conductor, la abrió, bajó la manecilla donde está la guantera, sacó un manual y me dijo, léalo. Este es el manual del inventor, me dijo. Manual de uso para el carro. Del carro, exactamente. Casi nadie lo lee, para ser sincero. Página 37. ¿Se acuerda la página usted? Sí, sí, fue una de las vergüenzas más grandes de mi vida. Entonces viene 37 y dice, para encendido del vehículo, este año fue un cambio. Primero presione el clutch al fondo. No. Y luego dele vuelta a la llave. Ay, Señor, trágame tierra, dije yo en ese momentito. Después del relajo que hice, me bajé el canasto con la muchacha y todo lo demás. Llegué, me senté. Casi derrotado usted. Metí el clutch al fondo. ¡Rum! Prendió el carro, pero como relojito. No. Y me Por dijo, no leer el manual, pastor. Me dijo, no se olvide, pastor, siempre, me dijo, cuando va a comprar un carro, lee el manual del inventor. Yo saqué una ilustración extraordinaria para eso. ¿Sabía, Jorge, que hoy en día hay muchas vidas que no encienden? Muchas personas no funciona su vida. Están atrapados en los problemas, en las dificultades, en todas las cosas de la vida. Simple y sencillamente porque no leen el manual del inventor. El manual del inventor de la vida. Esta Biblia, la palabra de Dios, cuando reyes, hombres de asesinos, hombres de mal, han sido transformados en personas nuevas con solo el hecho de leer este libro. Por eso yo decía al inicio, ha sido traducido en más de 2,000 idiomas y dialectos. Se venden 150 millones de ejemplares y es un libro amado y odiado. Claro. Amado para aquellos que son transformados y entienden la palabra de Dios, y odiados para aquellos que siguen el mal. Este es el manual del inventor. Tremenda ilustración, pastor. Y de hecho, hay un versículo que nosotros ya lo tocamos desde otro aspecto, pero me gustaría que regresáramos a él, porque
Con esta ilustración usted nos afirma que si queremos aprender a vivir hay que leer la palabra del Señor. Y justamente esa es la pregunta que quería dirigirle. ¿Qué beneficio nos puede proporcionar estudiar a diario la Biblia, donde usted nos dijo, tiene dos temas sobresalientes: salvación, el tema principal, y el personaje de la salvación, que es Jesús? Segunda de Timoteo, pastor, capítulo 3, desde los versículos 15 al 17, nos dan ese detalle para qué nos puede servir estudiar la Biblia de manera periódica y continua. Y dice la palabra de Dios claramente, hermano, no hay equivocación. Dice la Biblia: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de Dios. Es un libro sencillamente extraordinario. Yo, Jorge, te digo como testimonio, todos los días en mi primera hora de la mañana abro la Biblia y leo la Biblia como palabra de Dios, escucho la voz de Dios. Y déjenme decirle, hermano querido, que la Biblia es sencilla. Dice: guarda sus mandamientos, sus estatutos y preceptos. Anda en mis caminos y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es sencillo, el evangelio es sencillo. Amén. No hay que inventar nada más, solamente seguir lo que está escrito. Este libro que transforma vidas. Cada una de las palabras que describe el apóstol Pablo en la carta a su hijo espiritual Timoteo es muy profunda. Le dice que la escritura, que es inspirada por Dios, es decir, la Santa Biblia, le puede ser útil para enseñar. Imagínense aquellos padres que quieren saber cómo guiar a sus hijos, la palabra del Señor. Para reprender, hay cierta reprensión que daña, pastor, hay otra reprensión que construye. ¿Cuál es el camino correcto? La palabra del Señor. Y esa frase que dice al final, aparte de otras palabras que dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. No somos perfectos, es una frase que hemos escuchado muchas veces, pero somos perfectibles. La Biblia demanda de nosotros buscar la santidad, buscar la perfección. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo a diario su palabra. Cuando usted va leyendo poco a poco, es como la gota que cae sobre la roca, que al inicio uno dice, bueno, ¿cómo la gota va a vencer la roca? Pero con mucho tiempo la va desgastando, la va desgastando. De la misma forma, por muy duro que sea nuestro corazón, es la exposición a la Biblia, la palabra del Señor, la que puede hacer que este corazón duro pueda ser blando para que la obra del Espíritu Santo sea completa en nosotros. Completa y totalmente, mi querido hermano. No hay pérdida. ¿Usted quiere prender su vida en Cristo Jesús? ¿Usted quiere un nuevo reinicio, como dice en la computadora, un reset, ¿no? Sí. Un reset. Lea el manual del inventor del hombre. Léala. Y usted se va a dar cuenta cosas extraordinarias, porque Dios quiere darnos a conocer cosas ocultas que no entendemos. Allí está la solución en la palabra de Dios. Hermano querido, no hay pérdida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Prácticamente, pastor, 2 milenios, bueno, casi 2 milenios, han pasado desde que el último libro de la Biblia fue escrito. Usted nos decía el dato histórico, que el libro de Apocalipsis, el último libro escrito del compendio bíblico, fue escrito cerca del año 100 después de Cristo. Hoy estamos en el año 2021, con una cierta margen histórico que usted y yo lo sabemos, pero lo que quiero decir es lo siguiente: podríamos considerar, después de tantos siglos, 19 siglos han pasado, que la Biblia es un libro obsoleto. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Yo por aquí tengo un versículo que me encantaría que usted me diera su interpretación. Isaías capítulo 40, versículo 8, para todos aquellos que están anotando. ¿Qué piensa usted de este versículo, pastor? Y a la pregunta,
¿Será que la Biblia ha pasado de moda? Es interesante. Aquí encontramos la respuesta en la Biblia. Dice, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¡Wow! Definitivamente, ¿qué podemos decir a esto? ¿Cuánta hierba se ha sacado desde que Cristo vino a esta tierra? ¿Cuántas flores? Mi esposa cuida unos rosales que ha comprado. Y bueno, es un periodo para esperar un botoncito de una rosa. Y de repente la rosa se abre y qué hermosa. Hasta le toma fotos, la mira, pero al tercer día ya comienza a arrugarse y a marchitarse. Es una alegría de un momento. De un momento. En cambio, la Biblia es una alegría de toda una vida, de siglos. Y cuando Cristo venga en gloria y majestad, la Biblia seguirá permanente en los corazones y en la mente de cada uno de nosotros. Y la leeremos y la estudiaremos por los siglos de los siglos. El carácter de Cristo, su sacrificio, su encarnación será tiempo de estudio de la Biblia. Me impresiona, pastor, cómo hay muchos eventos proféticos que anticiparon por muchos siglos lo que iban a pasar. Lo podemos estudiar en las profecías de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, bueno, del 7 en adelante hasta el capítulo 12, y en los eventos también narrados en los evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 24, donde la Biblia ya predecía de guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. La maldad del hombre. Por otro lado, se nos da el discurso que la sociedad y el ser humano van en progreso, en una evolución, pero nosotros vemos una involución. Es decir, la Biblia ya predecía que iba a haber una condición moral decayente en el ser humano en el tiempo del fin. Y justamente eso es lo que miramos. En lugar de ver un ser humano evolucionado, que ya puede convivir en paz, que ya tiene una sociedad perfectamente controlada por el orden, vemos todo lo contrario, pastor. Y esto ya la Biblia nos advertía de esa condición moral y también de la convulsión que hay en la naturaleza completa cerca del tiempo del fin. Así es, y se ha cumplido a cabalidad. Punto y coma. Y entonces, ¿cómo yo no voy a creer cuando Apocalipsis 20 en delante, 19 al 20 dice que habrán cielos nuevos, hermoso, y tierra nueva? Amén. Donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte de lo que estamos viviendo? Cuando me estaba poniendo la vacuna del COVID, la hermana que me estaba a la par mí me decía, pastor, por esto ¿cuántas personas han muerto? Yo le digo, sí, pero no te preocupes, cuando Cristo venga, escrito en su palabra está que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué yo no he de creer eso? Si todo lo que está escrito, Jorge, se ha cumplido a cabalidad. ¿Cómo no voy a creer la parte final de la Biblia cuando dice que Cristo vendrá en gloria y majestad y todo ojo le verá? ¡Wow! Increíble. Totalmente. Así que podemos confiar que las mismas luchas que tuvieron los hombres que escribieron la Biblia inspirados por Dios son tus mismas luchas, son mis mismas luchas. Y si para ellos sirvió esta palabra escrita, para nosotros también, por siglos. Este es el libro que ha transformado vidas. Ahora, pastor, quiero invitarle a que vea un nuevo segmento en este programa, un segmento de datos curiosos. Así que vámonos a ver los datos curiosos acerca de la Biblia y regresamos con más de esta edición por tu canal Nuevo Tiempo. En esto creemos. En el año 1250 después de Cristo, se dividió la Biblia en 1189 partes, que hoy conocemos como capítulos. La Biblia ha sido traducida en 2018 idiomas y dialectos hasta el día de hoy. En el año 1550 después de Cristo, la Biblia se dividió en 31.103 versículos. Moisés es el autor que contribuyó con más libros en el Antiguo Testamento,
Para ser exactos, 5 libros conocidos como el Pentateuco. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo contribuyó con 14 libros. Interesantes curiosidades, ¿no es cierto? Buenísimas. Uno tiene que aprender mucho de la Biblia, por eso es importante escurgar lo más profundo para poder aprender, Jorge, definitivamente. Ha sido muy valioso el estudio de hoy, pastor, tanto a nosotros reforzar muchas verdades, yo he aprendido muchísimo, para nuestros televidentes también seguro, y me gustaría que nos dejara con un versículo más. De paso aprendimos en las curiosidades, ¿no?, cómo se dio lo de los capítulos de versículos, me encantó saberlo. Interesante. Así que denos un versículo más que nosotros nos podemos quedar con ese mensaje del estudio de la veracidad de la palabra de Dios, la Biblia. Yo quisiera leer con ustedes Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 en delante, para que ustedes lo tengan en su mente y en su corazón. Dice de la siguiente manera: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está en la ciudad de los sacerdotes levitas. Se está refiriendo definitivamente al Pentateuco, ¿no? Claro, la Torá. La Torá. Y dice, y lo tendrá consigo, lo leerá todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley, estos estatutos, y poniéndolos por obra. Será una instrucción, una orden para los reyes de parte de Dios, en decir, bueno, el que gobierne mi pueblo está obligado a tener una copia de estas instrucciones, de lo que estaba escrito, de la palabra de Dios, ¿no? Y a estudiarlo todos los días, pastor. Completa y totalmente, y más ahora que nosotros en el nuevo pacto somos sacerdotes y somos dirigentes del remanente del pueblo de Dios. Para nosotros esta enseñanza también, ¿cierto? Claro. Ahí dice, y miren lo que dice el último versículo, que aún es más interesante: así no se elevará su corazón sobre sus hermanos. Me encanta. Ni se apartará de mis mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Estas son promesas. Definitivamente, si nosotros leemos la Biblia, fue dado para su momento, para su tiempo, para la persona gobernante, pero para hoy en día es la promesa de la bendición, de la gracia, de la misericordia, de no apartarnos jamás de la ley de Dios, ni a la izquierda ni a la derecha, mantenernos siempre junto a la palabra de Dios, leyéndola todos los días, guardando sus mandamientos y sus estatutos para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Qué te parece, Jorge, si para terminar oramos? Me parece maravilloso, y quisiéramos dejarle esa recomendación a usted que nos mire en su casa, en su trabajo, donde usted esté en este momento. Aprovechemos este tesoro donde usted tiene una palabra. Pedro la describe como una palabra viva. Viva. Una palabra que interactúa con nosotros. Yo platico con el Señor, entiendo cuál es su plan, su voluntad para mi vida a través de este libro, el manual de vida que el Señor ha dejado para nosotros. Pastor, vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la sabiduría que nos has dado al hablar de tu palabra en esta hermosa noche. Pedimos bendición por las personas que abren tu palabra y se alimentan de ella para estar fortalecidos espirituales, para cuando venga la prueba y la dificultad, ellos tengan esa fe verdadera que solo está en tu palabra. Bendícenos, guárdanos y bendice este programa, Señor, y bendice a todas las personas que interactúan en este programa para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Una vez más, les damos muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa En Esto Creemos, transmitido a través de Nuevo Tiempo Honduras. Les recordamos que siempre estamos aquí con ustedes el cuarto miércoles de cada mes. Pastor, ha sido un placer compartir con ustedes nuevamente. Jorge. Bendiciones. Que Dios les bendiga y pasen muy feliz noche.